Hoy vamos a tratar pues un tema que es difícil de entenderlo como Sí, enfermedad. sí, es un tema muy controvertido, incluso entre los profesionales. Ujú. Estamos hablando de la fibromialgia. Ujú. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad, para algunos un trastorno para otros. Bueno, es un problema que atañe a mucha gente, lo padece muchas personas y no se conoce, de la que no se conoce mucho, es un problema del que no se conoce mucho. Básicamente se trata de un dolor, es un dolor crónico, un dolor inespecífico, es decir, generalizado en el cuerpo, no es que me duela un brazo o que me duela una pierna, sino por todo el cuerpo, al que no se le encuentra una causa física, no hay una causa orgánica que se identifique, que lo justifique, y además no se sabe el origen tampoco. No se sabe qué lo causa, ni dónde está, ni cuál es la situación, ni por qué está ese dolor. Entonces, claro, estamos teniendo una situación de personas con dolor, cansancio, etcétera, sin encontrar nada físico y sin saber cuál es la causa. Ujú. Es decir, que es una enfermedad que está, bueno, vamos a ponerla así entre comillas, porque oficialmente no está calificada de enfermedad Ujú. como tal, sino es una dolencia Ujú. que tiene la persona, pero que no se sabe de qué. No se sabe de qué, efectivamente. Y ahí es donde entra la polémica. Hay un debate entre los científicos sobre si es o no es, sobre si hay simulación en algunos casos o no la hay, sobre si realmente no es una única enfermedad o son muchas. Pero el caso es que a la persona que lo padece le duele, y le duele de verdad. Y siente ese dolor, que no es un dolor, insisto, focalizado en una parte, sino es un dolor generalizado, ¿vale? Pues vamos a concretar los síntomas principales de esta enfermedad, Sí, fibromialgia. la fibromialgia, sí. Vamos a separar, por un lado, digamos, lo podríamos llamar los síntomas físicos y, por otro, los síntomas psicológicos. Los síntomas físicos, o más del cuerpo, es este dolor, es el principal síntoma, digamos, un dolor persistente, un dolor generalizado y un dolor que puede llegar a ser invalidante, es decir, que el dolor le dificulte a la persona llevar una vida normal, hacer sus tareas cotidianas normales. Esta, digamos, que sería la principal característica. También se percibe o se ve rigidez muscular, cierta rigidez muscular. Le cuesta moverse, cuesta levantarse, cuesta sentarse, los músculos pueden llegar a estar algo agarrotados, suele ser una característica también. Y luego también hay un cansancio constante, un cansancio muy persistente, muy resistente. La persona, por mucho que duerma, por mucho que descanse, se encuentra agotada constantemente. Físicamente estos son los principales. Los principales. Y luego están, pues claro, los de síntomas de tipo psicológico, que muchas veces, y aquí antes de pasar a desarrollar los síntomas psicológicos, se han derivado, es decir, tú tienes esos dolores porque vienen de tu mente, es decir, Sí. te los creas tú. Sí, sí. Es que, bueno, es una de las salidas que se le aplican a la fibromialgia, que tú tienes dolores porque tú te los creas. Exacto, esto es psicosomático, es decir, son dolores que no son reales, y no es así en este caso. Es verdad que existen los dolores psicosomáticos, es verdad que existen dolores o afecciones que tienen un origen emocional, pero es muy difícil que sea algo generalizado siempre. En la fibromialgia, quien la padece, es un dolor tan generalizado que no siempre se puede aplicar a un efecto psicosomático. Dentro de los aspectos psicológicos de la enfermedad, uno de los más importantes, desde mi punto de vista, estaría en los problemas de sueño. ¿Por qué creo que son importantes? Porque la persona con fibromialgia no duerme bien. Puede dormir mucho, o puede estar mucho tiempo en la cama, pero no descansa. Los mismos dolores le impiden dormir, los mismos dolores le impiden que, aun durmiendo, ese sueño pueda llegar a ser reparador, que pueda llegar a ser un sueño profundo, que nos ayude a descansar y a recuperar el cuerpo. Claro, si una persona ya con dolores musculares no descansa bien, va a ser muy difícil que se recupere, que, que su cuerpo recupere, descanse y recobre fuerzas.
Otro de los síntomas psicológicos suelen ser los problemas de memoria. Y aquí hay que hacer un matiz. Muchas veces, cuando una persona está estresada, tiene problemas de memoria, cuando una persona tiene pues problemas de dolor de muchos tipos y aparecen problemas de memoria, la mayoría de las veces no son exactamente problemas de memoria, sino problemas de atención, que es otro de los síntomas, la dificultad para concentrarse y la dificultad para atender a las cosas, y el mismo cansancio hace que la información que recibimos no se grabe bien en la memoria. La memoria funciona perfectamente, pero nuestra concentración impide que podamos estar atentos a ello. Por poner un ejemplo, es como el que está intentando hacer 3 o 4 cosas a la vez, el que está leyendo el periódico o atendiendo el móvil y escuchando una música y viendo la tele a la vez. Vas a recordar con mucha dificultad cualquier cosa de las que estás haciendo, pero no por un problema de memoria, sino porque no estás prestando atención ni estás concentrado. ¿Vale? Entonces sería la falta de concentración debido al dolor, Sí. al estrés que causa ese dolor, e impide que la persona atienda, escuche correctamente o entienda correctamente. Entonces no es que sea falta de memoria, sino falta más bien de concentración y entendimiento al tener esa complicación física de dolor que le impide. Claro, es que está en lo que está. Efectivamente, y está claro, en lo que está. Y las personas te suelen decir eso, que está teniendo despistes, que me olvido de las cosas, me olvido de las conversaciones, es que no me acuerdo lo que me dijeron esta mañana, no me acuerdo lo que cené anoche, y empiezan a preocuparse por si esto es algo más, empieza a ser un problema más grave. A mí me dijeron un ejemplo, y lo voy a poner porque me resulta súper, clarito. Imagínate que tienes los dedos en eso de la puerta. Sí. Y que la puerta va y te está majando los dedos y una persona te está hablando y dándote información de no sé qué. ¿A quién prestarías atención? Exacto, es un buen ejemplo. Y me lo dijeron y yo digo, pues es verdad. Es que lo que me está hablando a mí, no lo oigo porque es que el dolor es tan grande que yo estoy concentrada en mi dolor. Sí, exacto. Es un muy buen ejemplo. Añádele a eso que esa persona está cansada, que no ha dormido bien. ¿Cómo estamos nosotros cuando no hemos dormido bien? El ejemplo que solemos poner en otras ocasiones. Fíjate en un niño pequeño cuando no ha dormido bien, que se pone perretoso, que no controla sus emociones. ¿A los adultos no pasa lo mismo? Pues imagínate, si estoy cansado, tengo ese dolor constante, empieza la persona a tener despistes, se olvida de cosas, no atiende a las conversaciones, se concentra poco. Es decir, normalmente en una conversación que uno mantiene la atención constante, enseguida se va y se desvía porque está en lo suyo, como efectivamente tú dices. Las personas suelen decir, es que estoy teniendo problemas de memoria, es que ya me estoy olvidando de las cosas, ya me está pasando, lo achacan a algo grave y la memoria, lo que pasa es que no está mal, pero no está recibiendo bien la información. Claro, porque está más atenta a lo que está sufriendo el cuerpo. Así es. Y luego vamos a otro de los síntomas porque hay más síntomas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, ansiedad. Sí. Claro, imagínate. Una persona con este problema empieza a acudir al médico, que es lo que hace uno cuando le duele algo. Sí, claro. Y el médico no encuentra nada. No encuentra pruebas. Le hacen pruebas y no encuentra nada. Los análisis salen bien, las radiografías salen bien, las ecografías salen bien y no encuentra nada. Y empieza pues a lo mejor lo suyo se lo está inventando, o lo suyo, y esa persona empieza a sentirse ansiosa. Ya solo el hecho de que esté todo el día con dolor pone nervioso a cualquiera, sienta ansiedad a cualquiera. No te hacen caso, duermes mal y empiezan a haber problemas de ansiedad. Me cuesta salir de casa, claro. Empiezo a tener miedo a salir de casa, empiezo a tener miedo a hacer las cosas que antes hacía sin problema. Me dicen de ir el domingo a donde sea y empiezo a tener problemas para ir, empiezo a ponerme nervioso solo por ir. La ansiedad suele aparecer, es uno de los problemas también. Claro, porque la persona, me imagino que al sufrir este tipo de dolores, de buenas a primeras se puede encontrar en una situación fuera de casa, que estos dolores tremendos y claro, ese miedo a aparecer en un sitio que no es su comodidad, su casa, pues influye muchísimo, claro, en que ya le duela incluso hasta más. Sí, lo que quiere es volver a su casa, estar tranquila. Sí.
Y luego tenemos, también a consecuencia de esto puede derivar en depresión. Así es. Imagínate, eso no pasa de la noche a la mañana, desde luego. Estas situaciones suelen ser un proceso de mucho tiempo en que la persona está buscando qué es lo que le pasa, va de médico en médico, familiares que al principio se preocupan y la acompañan, y llega un momento en el que empiezas a notar que nadie te hace caso, que ni los médicos te hacen caso, ni tu familia te hacen caso, empiezan a no darle importancia a lo que te pasa, y empiezas tú a decir, bueno, pues a ver si es verdad que me lo estoy inventando, a ver si es verdad, pero a mí me duele, pero el dolor está. Y esa persona se va encerrando, se va aislando, cada vez hace menos cosas, cada vez está más cansada y cada vez se tiene menos fuerzas para enfrentarse a las situaciones. Claro, ¿quién no termina entrando en una depresión más grave o menos grave en una situación así? Claro. Claro, y luego viene pues lo consabido que dice... ¿qué le pasa? Pues estoy depresiva. Ya no dicen me duele todo, sino estoy depresiva. Exacto. Es decir, ya camuflan su dolor, estoy depresiva, porque incluso no lo llegan a decir, lo llegan a decir los que la rodean. Está depresiva porque esa persona se encierra en sí misma. No lo llega a decir eso, estoy depresiva, le duele todo y punto. Y ya deja de quejarse del dolor. Sí, si no le hacen caso, termina rindiéndose, entre comillas. Y luego, pues, esa depresión hace que tenga ese gran cansancio, ¿no? Sí. Y esa fatiga. Y no solo hablamos de cansancio físico, que lo es un cansancio físico y una fatiga física, sino llega un momento, hablando como síntoma psicológico, que hay un cansancio mental, una fatiga mental. Ya no tengo ganas ni fuerzas para enfrentarme a las situaciones, para explicar lo que me pasa. No tengo ganas ni fuerzas para hablar con este o con aquel, para los problemas cotidianos. Cualquier pequeño problema cotidiano del día a día me sobrepasa porque no tengo esa energía. Es un cansancio, vamos a llamarlo emocional, aunque para entendernos. Pero este que es un síntoma que suele aparecer también, insisto, con el tiempo, ¿no? Esto no pasa de la noche a la mañana. Sí. Es muy importante y es preocupante porque una persona con esta dolencia necesita energías para salir de ella, necesita fuerzas y constancia para salir de ella. Y bueno, es verdad, por lo que yo he escuchado de profesionales y también he escuchado la parte de la fibromialgia, que es la asociación, ¿no? De la presidenta, en fin, y lo ha explicado clarito. Es decir, a nosotros nos duele, tenemos dolor. Dolor que nos impide hacer una vida normal. Exacto. Es decir, si aún no está localizado como enfermedad porque no encuentran el origen, hay muchas enfermedades raras que sí, que tienen, pero bueno, pero esto no es una enfermedad rara, es una enfermedad que se está haciendo muy común. Sí. Muy común, sobre todo en mujeres, ¿verdad? Sí. En mujeres. Sí. Y claro, eso impide realizar una vida digna con calidad por el dolor. Y luego que encima, como dicen, voy de institución en institución médica pidiendo que atiendan, que reconozcan que tenemos este dolor porque lo tenemos, no lo inventamos, casi lo dice, no lo inventamos, lo tenemos, no es reconocido para tener pues un tratamiento digno, un reconocimiento digno y poder así que cada uno pues que cada una lo sufre, ¿no? Pero ya lo sufre ya que el otro me está entendiendo, que el otro me está escuchando, que el otro sabe que esto no me lo estoy inventando, que a mí si digo que me duele todo es porque me duele todo. Exacto. Además, esa es la frase típica de una persona con fibromialgia. Es que me duele todo, efectivamente. Pero un problema importante de lo que tú estás diciendo es que si esa es una enfermedad no reconocida, no se investiga. Ahí está también. No se investigan las causas, no se investigan protocolos de actuación, no se investiga cuáles los distintos tratamientos que tenemos, cuál es el más eficaz. Ese es el problema de que no se tenga en cuenta. Entonces, claro, si no hay investigación, los profesionales que atienden a las personas con fibromialgia se encuentran con pocas herramientas a la hora de actuar. No hay mucha investigación con respecto a qué es lo que funciona. No sé si ya se está abriendo una brecha a favor de eso, en investigar más por qué se sufre la fibromialgia.
espero que esto no lo puedo decir que es así, pero son oídas hasta que no sea oficialmente pues expuesto. Pero ojalá se vaya por ese camino, porque en realidad afecta cada vez más a las personas. Hay cada vez más personas así. Y bueno, es un derecho a ser reconocidas y a ser tratadas y mirar por qué se causa la fibromialgia. Sí. Porque todavía no lo sabemos, ¿no? No se sabe la causa, no se conoce la causa. Esa es una de las grandes dificultades con los que se dan, pues, de no catalogarla como enfermedad. Yo me imagino a estos pacientes, a estas personas que van y sufren de fibromialgia al médico, le hacen todas las pruebas y les dicen, si usted no tiene nada, está como una flor, está muy bien, pero es que a mí me duele todo. Y es como dice, bueno, pues vaya al psicólogo. Sí, empezamos a achacarlo todo a la parte emocional. Y es verdad que esta enfermedad tiene un componente emocional, pero que tenga un componente emocional no significa que tenga una causa emocional. Y el problema también, como te comentaba, es el médico empieza a no tenerte en cuenta, a no hacerte caso, porque claro, las pruebas no aparece nada físico. Si no aparece nada físico, ya empieza a haber un momento en el que tus propios familiares empiezan a no prestarte atención, a no hacerte caso. Empiezas a ser tú la que dice, pero vale, el médico no encuentra nada, por aquí ya no me están haciendo caso, pero a mí me duele, a mí me sigue doliendo. Y sigo teniendo esta fatiga y sigo durmiendo fatal. ¿Vale? Por eso, esta es una dolencia, un trastorno, llamémoslo como queramos, que yo sí creo que necesitaría bastante más investigación de la que en este momento hay. Sí, porque lo que estamos hablando es, claro, sin una base de investigación, pues estamos diciendo lo que están sucediendo en las personas, pero nos quedamos en el aire porque aún no sabemos, no hay investigación de por qué surge eso, de por qué pasa esto, ¿no? Pues bueno, desde la parte psicológica, José, vamos a ver ese tratamiento psicológico, que un psicólogo, que la psicología puede aportar. Exacto, ¿qué es lo que puede aportar la psicología? La psicología a esta, vamos a seguirle llamando entre comillas, enfermedad. Sí. Bueno, como comentábamos, esto es un proceso muchas veces de años. Una persona que empieza con este problema empieza poco a poco y va agravándose. Y empieza un círculo vicioso. Empieza un círculo en el que yo siento dolor, cada vez me hacen menos caso, pero el dolor sigue y yo empiezo a aislarme. Empiezo a hacer cada vez menos cosas porque no me encuentro bien. Empiezo a sentirme nerviosa y ansiosa por este mismo dolor, por esta incomodidad. Empiezo a aislarme y empieza a aparecer la ansiedad. Y empieza a aparecer con el tiempo también la tristeza y la depresión. Si salgo menos, si hago menos, si me siento menos capaz. Y no solo eso, sino empieza la desesperación de esto no tiene arreglo, si nadie sabe lo que me pasa, ¿cómo me voy a arreglar? ¿Cómo voy a poderle poner arreglo yo a lo que me pasa? Empieza a haber esta desesperación y empieza así a generarse una depresión, en muchos casos muy importante. Claro, llega una persona deprimida a un profesional y lo que le pasa es que tiene depresión. Pero no nos estamos dando cuenta que esa depresión es secundaria, digamos que el problema principal puede haber estado generado en ese dolor, en esa fibromialgia. ¿Qué cosas se pueden hacer? Desde luego, la primera, empezar a tratar ese dolor emocional, digamos, la ansiedad y la depresión. Hay tratamientos, hay herramientas para que la persona pueda empezar a salir de ese túnel, de ese pozo en el que uno termina entrando en una situación así. Luego hay las técnicas para controlar la ansiedad y la depresión son muchas. Y no se basan solo en la relajación, hay muchas y tienen que ser específicas a cada persona. A cada persona le funciona de una forma diferente. Después, hay ejercicios de relajación en concreto, como el yoga, que han demostrado que ayudan a mejorar a las personas con fibromialgia. Pero claro, no es lo primero con una persona que lleva años con fibromialgia que se ponga a hacer yoga o a hacer técnicas más específicas. Pero empezar por algunas técnicas de relajación concretas, en algunas personas ha ayudado mucho. Son técnicas como para dar quietud. Claro,
para aprender a controlar el dolor de otra manera, para aprender a manejar el dolor de otra manera y para empezar a rebajar niveles de ansiedad, de desesperación, ¿vale? Okay. Bueno, y el ejercicio físico moderado, que esto es un tema, a ver. Es que te iba yo a decir, es que tú le dices a una persona que le duele todo, haga usted ejercicio físico. Claro. Este es el problema. El ejercicio físico, leí, no recuerdo dónde, que si todos los beneficios que aporta el ejercicio se pudieran poner en una pastilla, viviríamos todos 120 años. ¿Vale? Sí. El ejercicio físico ayuda mucho a que la gente se encuentre mejor y a que los dolores vayan remitiendo. Pero claro, hacer ejercicio físico no significa vaya usted al gimnasio a matarse, o vamos a coger la pista y empezar a correr, o me voy a meter en la piscina y ya no. Esto tiene que ser muy progresivo, muy poco a poco. Si uno solo puede salir a caminar 10 minutos, pues solo sale a caminar 10 minutos. Y si puede caminar 2, pues que camine 2. Pero la semana siguiente o al mes siguiente, en vez de 2, pues camino 3 y camino 4. El ejercicio físico se ha demostrado como muy eficaz a la hora de este tipo de dolencias. Por supuesto, la natación, por supuesto, caminar al aire libre. Pero claro, como dices, como a una persona que le cuesta hacer la cama, que le cuesta ponerse un café, dile que se ponga un chándal y venga al parque a caminar, ¿vale? Por eso tiene que ser una intervención muy apoyada por un profesional, muy pautada. Muy personal. Muy personal. Muy personal. Que a lo mejor para una persona salir a caminar 5 minutos es como para otro correr una maratón. Sí, ahí te iba yo a decir que es verdad que hay personas que a lo mejor empiezan así 5 minutitos, pero ya esos 5 minutitos suponen, como tú dijiste, claro, como ese, mucho, sí, supone mucho. Y no hay que comparar, es que siempre comparamos, entonces no hay que compararse con nadie. Claro. Porque el compararse ya te vas decayendo y esto yo no sirvo para esto. Y sí sirve, 5 minutos sirven, como si fueran 2 horas o 3 para otro. Sí, por supuesto que sirve, porque es algo que va a ser paso a paso, poco a poco y progresivo. ¿Verdad que si tuviéramos un E15, nadie cuestionaría que no subiéramos escaleras o que no camináramos, una vez nos quitan el vendaje, que no camináramos mucho? ¿Verdad que si nos hubiéramos roto un brazo, nadie cuestionaría que durante un tiempo no hiciéramos camas o no estuviéramos levantando peso? Nadie lo cuestionaría. Sí. Pero como esto no se ve, sí, pues, ¿cómo? ¿Salir a caminar 5 minutos nada más? Venga, si vas a hacer ejercicio, tómatelo en serio. Y mete más presión a una persona que está muy presionada. Ahí está. Claro. No comparemos. Claro. Porque 5 minutos para esa persona ya es un mundo. Y por eso hay que respetar los paso a paso, poquito a poco, el que cada persona vaya logrando de su cosecha, de sí misma, lo que puede hacer, no ir más allá. Porque entonces volvemos al ciclo vicioso, ¿no? Sí. Volvemos otra vez al decaimiento, a la tristeza, a la depresión, porque no puedo hacer nada por la presión de afuera. Claro. Mira, un ejemplo que podemos poner. Pensemos en la natación. Los que hemos nacido en la isla cerca del mar, la mayoría, o muchos por lo menos, hemos aprendido a nadar yo no recuerdo cuando aprendí a nadar, y muchos así. Hemos aprendido a nadar casi al mismo tiempo que a caminar. Es muy difícil entender a alguien que no sabe nadar la dificultad que tiene a la hora de meterse en la playa. Sí. Y decirle, no te preocupes, si te cubres solo hasta la cintura. Bueno, pues para alguien que no sabe nadar, ese cubrir hasta la cintura es un miedo bastante más grande que para quien sabe nadar. No te preocupes, que las olas no están grandes. Para alguien que no sabe nadar, las olas no están grandes. Hombre, bueno, pues haciendo una comparación, podemos decir lo mismo. Para alguien que tiene dolores en todo el cuerpo, oiga, salir a caminar 5 minutos al parque, a lo mejor es como para alguien que está bien ir a correr la maratón o ir a correr 1 hora al parque. No es fácil. No es fácil. Y vamos a ir ya, el tiempo va corriendo. Se ha descubierto una dieta, dieta sin gluten, que dice que, hay algunas personas que... Esto es nuevo, es novedoso, ¿no? Sí, hay algunas personas que han sido diagnosticadas
de fibromialgia o han estado siendo tratadas con fibromialgia, que de repente al empezar a llevar una dieta sin gluten han empezado a ver que los síntomas remiten, que esos dolores empiezan a bajar y a irse. Lo que significa que algunas personas, o lo que podría significar, porque todo esto está en el aire, lo que podría significar que algunas personas esa fibromialgia viene de que de tener una celiaquía no diagnosticada o una intolerancia al gluten no diagnosticada. Entonces quizás dentro de las pruebas no solo hacer pruebas de dolores musculares y demás, sino tener en cuenta que este podría ser un componente. Que yo aquí me estoy metiendo en un terreno que no es el mío, pero que me parece una información relevante. Bueno, sí, es una... que hay que preguntar al médico y preguntar al médico qué hay sobre esto cuando uno está en una situación en la que puede tener fibromialgia. De todas maneras, claro, hay que investigar por todos lados y, bueno, puede ser. No quiere decir que todas las personas pues sean intolerantes al gluten, ¿no? Pueden haber otras muchas causas, pero como tú dices, no solo que se estudie desde la traumatología o lo que es los dolores en sí musculares y tal, puede venir de otras cosas, pero claro, como no está investigado porque no está considerado todavía enfermedad, no se sabe. Pero bueno, es una de lo que está saliendo ahí. Y esperemos pues que se siga ahondando en esta, entre comillas, sigo diciendo, enfermedad. Sí, que causa muchísimo sufrimiento. Sí, exactamente. Pues José. Un placer, una vez más. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Hasta el próximo día.